tal, amigazos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Son 21 horas, 1 minuto en este momento. Y la temperatura está en 26,6, igual sensación térmica. Dice la Dirección de Meteorología, lo escucharon ustedes hace un rato, va a haber alguna que otra precipitación, pero disminuyendo en el curso de la madrugada y de la mañana. Y después va a seguir, pero ya con chubascos, tipo chubascos de verano, el fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes y martes también. A ver, tenemos dos temas, uno de afuera, uno de adentro. El de adentro, estimados amigos, es un tema que nos debe llamar profundamente a la reflexión, no tanto por las cifras que se están dando, sino por el deterioro que sufre nuestro país. Estamos hablando del tema dengue. El tema de afuera es Donald Trump. Leticia Bar, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo ¿Qué tenemos o sea, para redondear hoy en el tema dengue? Y se confirmó la primera muerte por dengue, ya está confirmada una de las muertes y mañana seguramente tendremos la noticia de las demás que están en análisis, que son 9 en total. Exacto, te iba a decir, pero yo tenía entendido que eran 9, sí, pero una ya está confirmada. Una ya está confirmada, 9 son posibles. O sea que se descartó que esta joven de Luque haya fallecido por dengue. Se sigue analizando cuáles fueron los motivos de su deceso. Pero la enfermera de Mariano Roca Alonso es la que se confirmó plenamente que falleció por consecuencia del dengue. Qué horror vivir en el año 2020, estimados amigos, y que tengamos que sufrir personas que pierden la vida por dengue, o sea, por un mosquito, ¿no? Vivi Benítez, no te vi hoy en el Congreso de Estados Unidos, ¿qué pasó? No, preferí estar cerca tuyo. Ah, bueno, eso es una buena opción. Claro, porque tenemos que informarle a la teleaudiencia de lo que está pasando en los Estados Unidos con respecto al juicio político que se inició ya oficialmente hoy al presidente Donald Trump por abuso de poder y otros cargos más. Efectivamente, estimados amigos, el procedimiento formal, que después lo va a explicar Vivi con mayor detalle, arranca lo que podemos decir la etapa final y formal del enjuiciamiento político al presidente estadounidense, el tercero en la historia. Nuestro WhatsApp es el 0971-444-200, 0971-444-200, a tu disposición. Así que escribí lo que te parezca. Y lo que te vamos a recomendar, como todas las noches, es que aproveches el verano para activar tu pack ilimitado de personal. Yo creo que son demasiadas ventajas. 5.000 guaraníes, 2 días. Esto que te da internet ilimitado de 10 de la noche a 6 de la mañana. Puedes hacer llamada a cualquier compañía ilimitada, WhatsApp gratis y 1 giga para navegar. Así que este es tu pack ilimitado de personal. Leti, yo empiezo contigo porque lo que estoy planteando yo en la radio, y ahora quiero conversarlo contigo, ¿verdad? Y vamos a hablarlo también con Guillermo Sequera, que está en línea ya, es que nuestro país ha sufrido un deterioro de su condición de salud pública entre 1990, por poner un año X, y hoy. En 1990 nosotros no teníamos epidemias de dengue, es más, creo que ni había dengue, y hoy tenemos esto como una cuestión endémica. Algo se hizo mal. Bueno, la reintroducción del dengue, porque el dengue está desde 1960. La reintroducción del dengue en Paraguay fue entre el 88 y 89, que fue la primera epidemia. 88. 1988 y 1989, entre ambos. Fue la primera epidemia de dengue, que hubo más de 64.000, creo que esa era la cifra, fue una de las primeras más grandes que hubo. Ahí fue la reintroducción del dengue. Después ya fueron consecutivos las epidemias con un periodo de 5 años más o menos estimativos. Cada tanto hay esos picos de epidemia. Pero en principio era siempre un serotipo, que era el 1, serotipo 1. Pero la población, por supuesto, crece, la urbanización.
eso es uno de los principales factores de que el dengue se haya expandido tanto a nivel mundial también. Y la globalización. Algunos estudios apuntan que la globalización, la migración, los viajes, todo empezó en ese periodo. Y en la transportación también de... Me estás haciendo acordar del Planeta de los Simios, ¿cómo se llama este actor? Con Brad Pitt. No, ay, ¿cómo que se llama? Bueno, James Franco. James Franco. Que con los viajes empieza el virus que termina... Así mismo. El virus se transporta. Sí. Y después llegaron los otros serotipos. Por la globalización. No tengo mis dudas. La urbanización es un factor preponderante. Sí. Bueno, la ¿por mayor qué? cantidad de Sí. gente en los cascos históricos también aniquilaron con los históricos depredadores de los mosquitos. ¿Cuáles son los históricos depredadores de los mosquitos? Las ranas, los sapos, los murciélagos. Dato importante. Sí, pero con esa teoría entonces Japón o Corea no tendría dengue. O sea, tendría que tener dengue. O sea, ellos no tienen una invasión ¿cómo que Pero mencionaba? el dengue es de reptiles. zona tropical. No va. Pero de no va cualquier a haber manera, dengue. acá se lo está vinculando mucho con el cúmulo de basura, de la falta de higiene. Bueno, eso sí, por eso ¿verdad? es No, una eso cuestión no del teórico. urbanismo y también por la creciente cantidad de población y también los servicios que se ven colapsados. Servicios de salud, servicios de desagüe pluvial, servicios de desagüe cloacal, que ahora sabemos que el mosquito ya no necesita agua limpia para reproducirse. ¿Me permiten un minutito? Está Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria en línea. Hola Guillermo, buenas noches, gracias por atendernos hasta ahora. Estaba escuchando atentamente. Estamos reflexionando un poquito sobre la situación, Guillermo. O sea, yo vuelvo a plantear lo que le estaba diciendo al Leti, porque me gustaría un poco escuchar también tu punto de vista. Yo creo que honestamente nosotros estamos yendo para atrás en el tema de sanitación pública y que independientemente de todas las explicaciones causales que está dando Leti, nosotros tenemos un colapso de sanitación pública que es el que explica que esto se haya reaparecido para convertirse en una cosa endémica. No creo que esté bien y no creo que sea normal tampoco. Mira, es compleja, parece sencilla la pregunta, pero es bastante compleja porque la verdad que otros indicadores de salud, si comparamos los últimos 20, 30 años, sí vamos mejorando, ¿verdad? Es cierto, antes no teníamos dengue, pero moríamos de malaria, ya no tenemos más, ¿verdad? Moríamos de tuberculosis, cada vez hay menos, ¿verdad? Moríamos de diarrea, o sea, si vos ves los indicadores de mortalidad de los paraguayos de los 70, 80, te vas a asustar comparando con lo que es ahora, ¿verdad? Ahora sí morimos de otras epidemias silenciosas, ¿verdad? Como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, que son las causas de muerte del primer mundo. Y si miras las causas de muerte en los 70, parece que estamos en el año 1700 más o menos. Primera causa de mortalidad es neumonía, diarrea, tuberculosis, ¿verdad? No quiero ser tan drástico como estás proponiendo, pero sí el fenómeno de urbanización descontrolada y no planificada tiene que ver muchísimo con el Aedes aegypti. Más que el dengue. El dengue es un virus que porta al mosquito, ¿verdad? Que puede no portarlo también, ¿verdad? Pero acá esto es el caldo de cultivo espectacular para este mosquito. Pero hay descripciones ya históricas de cuando empezó a circular con mosquitos en las Américas, ¿verdad? Que eran los más de las ciudades, solamente en los puertos había eso, decían, ¿verdad? Llegaban los barcos que traían de África o de Asia, ¿verdad? Y el mosquito sobrevive muy bien en los ambientes urbanos, ¿verdad? Porque en la selva tiene mucha competencia para sobrevivir, el bicho lo tiene que competir, ¿verdad? En cambio, en la ciudad es un mosquito que tiene una adaptabilidad para la ciudad de manera particular que no tienen otros insectos, ¿verdad? Claro, ahora ahí, Guillermo, yo creo que acabas de plantear un asunto y yo, mira, obviamente cuando estoy hablando contigo, pretendo arrancarte datos que entren en mi modelo analítico, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando vos decís, y anoté acá esto porque también lo vamos a usar mañana de vuelta, urbanización descontrolada. Es decir, acá hemos roto los esquemas de vivienda urbana, de hábitat urbano, en razón de consideraciones políticas, porque los asentamientos, creo que es de eso de lo que estás hablando, que se establecen en forma totalmente desordenada, sin servicios de asistencia ni planificación, en realidad tienen una causal
que no tiene absolutamente nada que ver ni con la migración ni con absolutamente ningún otro elemento que no sea la necesidad de los políticos de tener electorado cautivo. Lo siento mucho, es una interpretación que quiero compartir contigo, ¿verdad? Y si todo al final, alguien pues tenemos que mirar, alguien gana detrás de esto, ¿verdad? Queremos ver quién es el que gana detrás de esto, ¿verdad? Y lastimosamente, porque creo que estamos hablando en área urbana del departamento central. Corregime si estoy equivocado, Leti, Vivi. Sí. Yo tengo en mi cabeza el número 1.500 asentamientos, ¿es correcto? Sí. El departamento con mayor número de asentamientos, Sí, por de eso te hecho, digo, por 1500. la migración interna que se produjo en los últimos, no sé cuántos, Y la mayoría 15, sin 20 servicios años. básicos. Y la mayoría sin servicio. Eso es lo principal, ¿eh? Sin servicios Sí. básicos, sin agua potable, que es lo que más marca aquí la necesidad sí o sí de acumular agua de alguna manera, de la lluvia o de pozo, de la única canilla que tienen las 50 casas que están ahí. Eso es determinante, porque el agua es el agua para beber, no es agua sucia, es agua potable, agua buena que sirve para mosquitos. O sea, es la primera fase. Y después, lo otro importante es la recolección de basura totalmente nula en estos terrenos, ¿verdad? Recolección de basura nula. Teresa Barán nos había dicho, Guillermo, creo que recordarás la conversación que tuvimos nosotros contigo, no sé si fue esta semana o la semana pasada. Vos nos habías planteado el tema de las chatarras y compañía. Entre paréntesis, creo que pegó muy fuerte eso y muy bien. Pero al día siguiente hablamos con Teresa Barán, directora de CENEPA, y ella nos había planteado un número que después nos confirmó el intendente de Ñemby. 30% nomás de cobertura de servicios de recolección de basura en área metropolitana del departamento central. Catastrófico. Imagínate, eso es central. Imagínate en las otras regiones del país, los otros departamentos. Catastrófico. Terrible. Guillermo, yendo ahora a... Bueno, esto sería, digamos, el contexto. Ahora, vayamos un poco a los números de la situación que estaba mencionando Leti. Global de casos y estos 9 casos que están en el análisis, por favor, te pido una consideración. Sí, el global de casos prácticamente estamos superando las 3.000 notificaciones. Mañana vamos a cerrar, o sea, esta noche están cerrando ya los muchachos, me van pasando de a poquito los números, pero estamos superando sí o sí las 3.000 notificaciones semanales. La pasamos prácticamente de 1.700 a 3.000 y pico. Tenemos 10 sospechas de muerte por dengue y una de ellas la confirmamos hoy, ¿verdad? Y bueno, otras también siguen, las otras siguen en revisión. Yo creo que en el transcurso de la noche, quizás mañana también vamos a tal vez confirmar o descartar alguna más. Bueno, esos son los números crudos, digamos, ¿verdad? Si querés podemos discutir un poco cada uno de ellos. 3.000 notificaciones quiere decir que ya superamos la epidemia. El nivel de epidemia. El nivel Sí, epidémico. salimos más o menos del basal o el nivel, digamos, del nivel de basal y nivel intermedio, ¿verdad? Estamos en la zona amarilla, digamos, de los números de casos, ¿verdad? Ahora, De notificaciones. Guillermo, vos nos habías dicho en ABC Carinal, en esa ocasión que te recordé recién, que esta de ahora ya constituye la tercera mayor de los últimos 10 años y que había una proyección que ustedes, bueno, tienen que formular según los inputs de los... ¿Puede convertirse en algo, en la mayor o hay alguna meseta a la que se va a llegar? Mira, hasta ahora los números que tenemos, obviamente el acumulado de casos no es todavía más grande que la anterior, que la última. Pero la aceleración en que está tomando, ¿verdad? La pendiente que está haciendo y con la velocidad que vamos alcanzando números semanales, nos muestran de que se va a parecer a esas dos grandes epidemias en los últimos 10 años, entre la del 2013 y la del 2016, que fueron las más grandes, ¿verdad? Los ingredientes que tenemos para hacer esa predicción, ¿verdad? Es uno que es el área metropolitana que está siendo azotada ahora, ¿verdad? El año pasado los números fueron prácticamente iguales a estos, pero era Alto Paraná, era Mambay, ¿verdad? Y estamos hablando de poblaciones más pequeñas, por lo menos un tercio de lo que es el conglomerado Asunción y alrededores. Entonces el tamaño va a ser, aunque se tengan todos dengue en Alto Paraná, el número total de casos no va a superar lo que nosotros podemos llegar a tener, ¿verdad? Entonces,
Cuando afecta a Central y Capital, la epidemia es grande, es gigantesca. De estas dos grandes anteriores corresponden a esa, ¿verdad? Y el otro elemento que tenemos para hacer la predicción de que se va a diseminar de manera masiva es que estamos hablando de un serotipo, el serotipo 4, que históricamente, aunque desde 2012 nosotros lo encontramos circulando en el Paraguay, ya estuvo también en Capital, pero siempre fueron capuchitos, nunca se diseminó de manera masiva. Ahora se está diseminando de manera masiva. Es un serotipo, si nunca estuvo circulando masivamente, quiere decir que muchísima gente es susceptible a ese serotipo. Incluso gente que ya tuvo dengue anteriormente. Incluso gente que ya tuvo, exactamente. Entonces, solamente los raros que tuvieron el DEN4, ¿verdad? Porque fueron muy pocos, son los que no pueden tener. Y bueno, todo es como una pólvora que se va encendiendo, ¿verdad? Como te digo, lo urbano es, acá más que el virus, el mosquito, ¿verdad? El que define cómo se va a despertar la epidemia. Hoy estábamos hablando un poco con la gente del departamento de Boquerón también, ¿verdad? Y vimos un aumento. En números son pocos, ¿verdad? Pero para Boquerón es mucho. En Filadelfia, este caso de la señora que falleció, un brote en el barrio Amistad, ¿verdad? De Filadelfia. Bueno, para Boquerón el número de casos que está teniendo, aunque son pocos, es mucho para ahí. Y un poco la epidemia empezó posterior a lo de Cacupé. Fueron unas camionadas de gente que fue a Cacupé, ¿verdad? Y a la vuelta, a los 10 días de la vuelta, ya un grupo enfermo y como hay mosquitos. Y ahí es espectacular porque en Filadelfia se nota bien. En Filadelfia el tema de la basura no es tanto como es en el área, como recién decíamos, mal urbanizado de nuestra gran Asunción, ¿verdad? Ahí el problema es que llueve relativamente poco y ahí sí o sí el determinante fundamental es los tambores o los recolectores de agua, ¿verdad? Que están destapados, ¿verdad? La necesidad de tener tanques de agua, ¿verdad? En esos territorios. Ese es el determinante fundamental para que ahí la Aedes aegypti esté viviendo y cuando alguien va enfermo, la Aedes aegypti puede transmitir la enfermedad. Categórico. Ahora, dos últimas cuestiones, porque Leticia había planteado, Guillermo, la cuestión de la circulación del serotipo. Ella había relatado acá hace un ratito, antes de hablar contigo, que hay introducción de serotipos por cuestiones de viajes y compañía. ¿Eso es correcto? ¿Funciona de ese modo o cómo viene la mano? Sí, funciona de ese modo. Ella me había preguntado antes, porque hablamos un poco antes, me preguntó por qué tuvimos una vez y luego por un buen tiempo no tuvimos, ¿verdad? Y la explicación más probable es que, bueno, entró un serotipo en algún momento, causó masivamente dengue a todo el mundo. Ese serotipo nosotros quedamos todos inmunes. Entonces, por mucho tiempo, si no entra otro serotipo, no vamos a tener dengue. Solo necesitamos de que las nuevas cohortes, o sea, los niños que no estuvieron expuestos en esa epidemia, a los 15, 20 años, cuando tengan edad adulta, ¿verdad? Que es cuando uno más está expuesto al virus. El 80% de los casos es de rango de edad, entre 15 y 35 años. Después tenemos casos en adultos mayores, adultos menores, pero el adulto joven es el que más casos, la mayor carga de la enfermedad está ahí, ¿verdad? Cuando este grupo poblacional se desplace y lo reemplaza otra cohorte, puede volver a enfermarse por el mismo serotipo, ¿verdad? Por eso tenemos epidemias así. Antes teníamos epidemias cada tanto, cada 20, 30 años, cada 15, qué sé yo. Estoy hablando no de Paraguay, sino en el mundo, ¿verdad? Ajá. Pero con la globalización se empezaron a circular los otros serotipos. Se introdujo el serotipo 2. Hay una historia que te va a interesar de que cómo los cubanos lo habían denunciado a los Estados Unidos, ¿verdad? De que le tiraron un virus porque empezaron a tener dengue hemorrágico en los 80, en los principios de los 80. Sí. Y ellos le acusaban a los americanos que le tiraron un virus raro, no sabían qué es lo que era. Porque ellos conocían el dengue y no era así, decían. Y ellos estaban viendo el fenómeno de la reintroducción de un serotipo diferente, y era como el segundo evento. Generalmente el segundo evento del dengue es cuando nos produce con más facilidad los casos más graves, el dengue hemorrágico, como antes se decía, ¿verdad? Sí. La mayor mortalidad, ¿verdad? Antes, la primer episodio de dengue es muy raro, que puede haber, pero es muy raro que presente mortalidad de manera poblacional. Y ellos habían sufrido de eso, le habían reclamado a los Estados Unidos. Bueno, en realidad el dengue es un proceso donde cada epidemia, ¿verdad? Cada año vamos aprendiendo, ¿verdad? Así es. Bueno, Guillermo, simplemente agradecerte enormemente el tiempo, las explicaciones.
Supongo que estarás reventado de trabajo a esta hora, pero vamos. Quiero hacerle una consulta Sí, antes de que sí. se no hay cortar problema, la comunicación. estoy tranquilo. ¿Qué va a pasar con los veraneantes que vienen de la zona endémica de la Brasil. fiebre amarilla y también sarampión? ¿Cómo van a poder Sí, identificar? a mí sí me preocupa algo realmente es el sarampión, ¿verdad? ¿Cómo van a identificar? Porque son síntomas similares con el Sí, dengue. eso es lo que más me preocupa, que se nos solapen las dos epidemias. El sarampión es cierto que es muy clásico, muy clásica su presentación con fiebre y un rash, así que parece un salpullido, ¿verdad? Pero tenemos que entender de que gran parte yo me terminé la facultad en el 2004 y yo no vi ni un caso de sarampión. Yo conozco sarampión del libro, ¿sí? Sí, tuve que ver después en otros lugares, ¿verdad? Pero hay un montón de cohortes de médicos que nunca vieron sarampión y se nos va a colar el sarampión así. Pero ahí, Guillermo, sí. te interrumpo porque, a ver, nosotros tuvimos ahora brotes de sarampión en Estados Unidos, Sí. pero que tienen también, lastimosamente, yo tengo que decirlo, una motivación político-religiosa, es decir, gente que eludió la vacunación. Entonces me pregunto, nosotros digo, estamos en esa también. Mira, hay dos, en el norte del mundo el fenómeno es eso, la decisión o bueno, el actuar político religioso es el que define la antivacunación. En nuestro país es la fragilidad del sistema de salud, ¿verdad? Las coberturas no son las más óptimas, deberíamos tener cobertura por encima del 95% y no estamos ahí, estamos por arriba del 80%, no es lo ideal, ¿verdad? Y entonces tenemos un grupo de poblaciones, ¿verdad? Que no, generalmente es la gente más vulnerable justamente, probablemente de estos asentamientos, son los que al final si tienen sarampión tienen casos más graves, ¿verdad? Porque probablemente hay desnutrición, probablemente hay otra comorbilidad que hace que sea el caso más grave. Esta es la población que se mantiene de alguna manera protegida porque el resto de la comunidad está vacunada, ¿verdad? Esta gente no es que se vacuna porque no es antivacuna. En nuestro país todavía la gratuidad de la vacuna se valora, ¿verdad? Y se agradece prácticamente. No es el problema del primer mundo, ¿verdad? Por eso las epidemias de sarampión en el primer mundo son brotes relativamente controlados, ¿verdad? Pero en los países como el nuestro pueden ser mucho más catastróficos, ¿verdad? Doctor, para corregirme si estoy equivocada, ¿Paraguay sigue libre de sarampión? Sí, Paraguay sigue libre de sarampión de hace Sí. 21 años. Justamente estaba revisando esta mañana, porque cerraron los datos del año pasado, del 2019, del número de búsqueda de sarampión que se hizo el año pasado. Y Te quiero casi agregar lo- un factor ahí también, Sí. porque ya que estamos hablando del tema migración, Venezuela, nosotros lo tenemos a Venezuela, un país que todos conocemos su realidad económica, social y Sí. política, y La epidemia de sarampión crisis en humanitaria Sudamérica. que se generó a partir de la migración de los venezolanos. Así Se mismo. creía algunas de esas enfermedades erradicadas en Venezuela, pero teniendo en cuenta esa crisis humanitaria, no accediendo a servicios. vacunas, no accediendo a todos Sí. los diferentes tipos de servicios de salud, nos lleva a pensar que nosotros seguimos muy vulnerables y Totalmente. mira, no quiero criminalizar ni tampoco decir, bueno, esto es culpa de los venezolanos que nosotros volvamos a tener sarampión, ¿verdad? Pero Sí, o malaria, es preocupante ¿verdad? lo que ocurre en También. la región con respecto a eso. Sí, totalmente. El sarampión en Venezuela desató una ola de epidemias, tanto en Brasil como en Colombia, los dos grandes países vecinos. Nosotros no estamos ajenos a eso y voy a decir algo un poco irónico, ¿verdad? Los Sí. venezolanos que vienen a Paraguay, de alguna manera, vienen de segundas nupcias, digamos, ¿verdad? Ya hacen su cuarentena por el camino, ¿verdad? Ya estuvieron en Perú, ya estuvieron en Argentina, ya estuvieron en Brasil, ¿verdad? Y luego deciden venir a Paraguay. Son todavía relativamente pocos los que vienen directo y de alguna manera es la barrera que tenemos. Pero sí somos conscientes de eso, no solamente de sarampión, la malaria, de la cual nuestro país también se certificó para ser el país libre de malaria y ellos también, el aumento de casos de malaria en Venezuela fue abismal en los últimos años, ¿verdad? Ahora sí, Guillermo, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, un gran abrazo. Dale, Enrique, a la hora de siempre. Guillermo Sequera, el director de Vigilancia Sanitaria. ¿Por dónde empiezo, Leti?
Yo quiero insistir, estimado amigo, yo estoy, Leti, voy, retame cuando quieras, pero yo quiero bajar mi línea, porque... Estás yo soy- escéptico. no, yo tengo un discurso sobre este tema desde hace mucho tiempo y estos datos que nos está dando Guillermo simplemente me reafirman. Proceso de urbanización descontrolada. ¿Qué quiere decir esto, estimado amigo? Que efectivamente viene gente que recibe una oferta para vivir en área metropolitana, pero esa oferta se produce en violación de todas las disposiciones normativas. ¿Y por qué se produce el asentamiento, a pesar de que es una violación de las disposiciones normativas? Porque la persona que hace esa oferta es un político que puede garantizar impunidad. Entonces, fíjense ustedes, estimados amigos, que todos estos diputados del Departamento Central, o no todos, una mayoría, son los responsables de la epidemia de dengue. Porque son ellos los garantes de estos asentamientos y los gestores de los asentamientos. No solo los de este periodo, los anteriores periodos. Y, por supuesto, en complicidad, intendentes municipales y miembros de juntas municipales del Departamento Central. Acá no hay inocentes. Nosotros no tenemos dengue porque Dios se sentó un día enojado en su escritorio y dijo, le voy a mandar una plaga al Paraguay. La plaga que tenemos es la clase política totalmente corrupta e irresponsable que padecemos. Esa es la plaga que tenemos. Y estos datos que acabamos de escuchar de Guillermo Sequera confirman totalmente, lastimosamente, esta situación. Y termino. Artículo 17 de la Ley 1294. La Ley Orgánica Municipal, estimados amigos, le ordena a los municipios, inciso B, ocuparse de la sanitación pública. Artículo 18, inciso ñ. Artículo 18, inciso O de la 1294, le ordena a los municipios mantener la sanitación pública. Artículo 42, incisos A y B. Es decir, y por supuesto el artículo 168 de la Constitución. Es decir, estos sinvergüenzas, estimados amigos, políticos sinvergüenzas, que traen gente a los asentamientos, deberían estar procesados. Porque aparte de violar todas estas disposiciones normativas, aparte de violar el régimen de propiedad, aparte, son responsables del deterioro de la sanitación pública. Pero ni uno está procesado. Es más, ellos eligen los fiscales. Guatamí no puede calcular. Es irónico porque el lunes nomás se rasgaban las vestiduras los intendentes acusando a la población de ser puerca, de no limpiar, que ellos bailan incluso para poder, con ellos, para exhortarles a que limpien sus patios, pero ellos no ofrecen ninguna garantía, ningún servicio es completo. Son los que traen a la gente Encima, a vivir en esa hoy comunidad. hicieron su reunión interinstitucional con la Fiscalía, el Ministerio de Medio Ambiente, y desde mañana se aplica una regla que van a empezar a allanar casas, van a empezar a procesar a la gente, van a tener libertad de entrar a todas las viviendas donde posiblemente hay focos y también ya hay pena de hasta 5 años de cárcel. Pero Enrique, proponen todo eso. Sí, hay una cuestión también que creo estás dejando de lado. A Es ver. cierto lo que decís, que de por ahí hay muchos caudillos políticos que traen a gente aquí al área del Departamento Central, que es uno de los departamentos con mayor población, creo que le sigue Itapúa y después Alto Paraná, ¿verdad? En el central es Sí, número 1. pero también no podemos olvidarnos de aquellas políticas públicas regionales que hacen falta para que la gente se quede a vivir de donde es. Porque vos si haces un recorrido por los asentamientos del Departamento Central, te vas a dar cuenta que la mayoría viene de la zona este, más o menos, del país, y no viene porque quiere o porque solamente le incitó un caudillo. No lo estoy defendiendo a los políticos, estoy muy de acuerdo con lo que vos acabaste de decir, pero hay una cuestión también, Enrique, que no se dan aquellas políticas públicas de salud,
de trabajo, todo lo que tenga que ver con la economía regional para que yo, por ejemplo, de, no sé, de Coronel Oviedo, de la ciudad de Vaquería, ¿verdad?, me quede a vivir ahí, me quede a trabajar ahí y tenga las condiciones adecuadas para poder desarrollar el departamento. No, atendeme. Vivi, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el fenómeno de la migración existe. Claro. Leti, pero yo siempre pongo un ejemplo para que la gente no permita que estos políticos sinvergüenza les mientan, estimados amigos. La urbanización es un proceso natural del sistema económico, de mercado o socialista, porque también se producía en los países bajo regímenes de socialismo real, porque es un simple cálculo de conveniencia vivir en un centro urbano a vivir en un centro rural, porque el centro rural no puede proveer la misma cantidad de servicios. En América Latina se produjeron fenómenos de migración muy famosos, pero hay dos particularmente que son llamativos. Yo me voy a centrar en otra. San Pablo está Buenos Aires. Sí. Voy a centrar en Buenos Aires. Buenos Aires tiene el mayor proceso de urbanización, estimado amigo, de América Latina que se produjo en la primera mitad del siglo XX, el mayor de todo el continente. Entonces, aquí hay una cuestión sencilla. ¿Se produjo en Buenos Aires una situación como la nuestra? No. ¿Por qué, mi querida Vivi? Porque el proceso de urbanización de Buenos Aires se produjo en condiciones en las cuales no se permitió el desorden político. Y tengo que decir que una de las personas responsables de que se haya hecho bien esto en la Argentina se llama, aunque no les guste, Juan Domingo Perón. En consecuencia, lo que tenemos acá es un grupo de sinvergüenzas que aprovecha la migración natural para estafarle a la gente, ponerlas en situaciones de precariedad y generar no solamente el foco de problema, sino también ahora, fíjense ustedes, la epidemia. ¿Entendés? Y la dependencia. Y la epidemia. O sea, cuando vos le asentás a una persona en una situación desordenada urbanística, no le estás pudiendo proveer servicios, no le provees de sanitación. Atentás contra su salud. Le atentás contra la salud. Esos mismos badulaques, políticos sinvergüenza, están toditos en el Parlamento ahora. Y están impunes. Y fíjate vos lo que está contando Leti. Mañana van a empezar a imputar ¿a quién? A Ciudadanos. Sí. Pero no van a imputar a ninguno de los badulaques que construyeron los asentamientos. Cero, ninguno. Quiero ver si le van a imputar al vicepresidente que tiene unas casas abandonadas acá en pleno centro. Por ejemplo. Me gustaría ver que vayan a allanar aquellas casas abandonadas. Están llenas de suciedad, matorrales. Yo quiero escuchar que a ver algún fiscal que se anime a imputar a Hugo Ramírez, porque es uno de los principales responsables de la ocupación de los bañados. Augusto Wagner va a ser imputado, pero por favor dejen de mentir. Ustedes son unos mentirosos también los fiscales. Toda una operación de boca para afuera. Van a imputar a gente normal, pero no van a imputar a los responsables genéricos del problema. Hasta esto también puede llevar a que se apropien de propiedades. Es una barbaridad lo que están haciendo. Yo creo que ese va a ser finalmente el resultado de este tipo de acciones. Y fíjate vos, y por eso es que, estimado amigo, tenemos que irnos a la pausa, Leti, perdón. Acá pasa lo siguiente. En el Código Penal debería figurar con una pena de inhabilitación por 10 años y 20 años de cárcel generar asentamiento. Pero nunca va a estar en el Código Penal porque el Código Penal lo hacen estos badulaques, estos sinvergüenzas. Entonces, se le va a imputar a la señora que no cortó la maleza de su terreno, pero no se le va a imputar al badulaque que trajo a 500 personas a vivir sin servicios públicos. Ese no solo no se le va a imputar, va a llegar presidente de la República. Es de terror, es de terror. ¿Cuántas personas en total ya tenemos?
En total te digo. En total de... De personas que cayeron ya en el dengue y compañía. No, Y- no los registros de semana, sino en total. En total que murieron. No. Viste que él no estaba... Sí, Guillermo, más de 3.000 notificaciones por semana. Y en total serían, no haciendo un cálculo, pero así llegamos a los 10.000, 15.000 más en este año. Sí, desde que empezó el Sí. brote. Y ustedes, ¿Y cuánto tiempo se calcula que esto podría extenderse? marzo. Dicen que hasta julio, a veces va hasta Suele haber julio, casos de pero ahora como se sí. adelantó tanto, pero Sí. las condiciones climáticas también influyen bastante, porque tenemos unas condiciones que son de lluvia y calor, y el mosquito se reproduce mucho más rápido, en apenas 3 días, por esa dualidad, ¿verdad? Y prolifera, el virus está en todo el Paraguay, está el virus. Así que si no hay mosquito, no hay dengue. El único sistema de prevención es matar los criaderos, matar las larvas, los criaderos y los mosquitos. Pero en realidad hemos matado a las ranas, los sapos y los murciélagos. Sí, con las fumigaciones matas a esos que son los depredadores naturales de los mosquitos. Sí, Y las arañas también son depredadores naturales, que mueren con estas fumigaciones. Y una preguntita, ya que hablaban del tema de la basura, yo sé que tenés que ir a la pausa, pero vamos a la pausa con la pregunta que yo te voy a hacer. ¿Y si dejamos de producir menos basura? ¿Pero cómo? Imposible. O sea, Yo te disculpame. lanzo esa pregunta. No, pero Tenés vos- que irte a la pausa. Sí, no, pero eso, vos estás... Es una cuestión económica No, ya. acá, eso No, es un tema todo- Vivi, te voy a tirar el ¿Qué? penal. Es un tema de ingeniería social que vos le estás pidiendo a la gente que deje de vivir con los mecanismos que le permiten vivir con confort. No es ese el problema. Pues estos badulá No, que quieren que nosotros también vivamos es peor. el problema. No. También es, la basura también es. El problema ¿Y es dónde que se acumula el Los agua? municipios no para hacen que su se trabajo, crea? ese es el problema. También. Pero si nosotros dejamos de producir un poco menos de basura. ¿Y cómo? ¿verdad? Y aprendamos a reciclar, esa historia de que tenemos cocina cue y heladera cue en el patio. ¿Quién de nosotros cambia su heladera cada año? Nadie, muy No, poco, ¿verdad? Entonces dejamos de producir no, este mucha tema lo energía. hablamos, este tema que vos estás planteando lo hemos hablado a profundidad en la radio Sí. y con Teresa Barán y con Sí. Guillermo. No está previsto en los contratos de estos bandidos que son intendentes municipales la recolección de chatarra ni de cubierta. Porque hicieron unos negociados con las empresas de sus amigos para una recolección de basura fifí. Entonces, no se recoge lo que causa el dengue. Y ganan millones, a pesar de que la ley 1294, ese artículo que le leí, les obliga. Entonces, mi querida Vivi, cuando vos decís eso, le estás exculpando a estos delincuentes. No, yo no estoy disculpando. Porque los que tenían que recoger las heladeras son estos delincuentes. ¿Y sabes lo que hicieron? Hicieron contrato con sus amigos para que sus amigos ganen millones y no recojan lo que tienen que recoger. Ahora, No una hay de que esas perdonarle. empresas que monopoliza prácticamente el sistema, El Farol. el Farol, está ofreciendo recibir todas las cubiertas gratuitamente que ellos van a eliminar. Mira, Ahora vos, son qué tan gran favor buenitos qué que gran ellos favor van a hace el eliminar. Favor. ¿Por qué no cambian los contratos, señores del Favor? ¿Por qué no cambian los contratos? 8 millones de cubiertas hay en el país. Bueno, pero yo insisto Deja que de culpar yo a estos no les bandidos. estoy exculpando. Sí. Yo creo que tenés razón, ¿verdad? Si en una cuadra hay Es que 5 para hogares... dejar y- de producir sí. basura, tenés que cambiar tu sistema económico también. No, Tenés que no terminar con los precisamente, empaques, no tenés que precisamente. terminar con... No precisamente. Podés reciclar, de hecho, hay una pero es ley mínimo lo que de podés- hecho, el de hecho, impacto se estableció es que los mínimo. supermercados, por ejemplo, no deberían darte más de 3 bolsitas, ¿verdad? O algo No, así, ves, es ¿verdad? que Hay estudios que lo de las bolsas no- La propuesta de estos delincuentes es que nosotros deterioremos nuestro nivel de vida para que ellos sigan sin hacer su trabajo. Y yo lo que digo, mi querida Vivi, es dejemos de culpar a estos bandidos y estos bandidos tienen que asumir toda la culpa de este problema. Y dejen de decir que la gente es puerca. La gente no es puerca, ustedes son ladrones. Nosotros no somos puercos, ustedes son ladrones. En eso estoy Eso nomás. completamente de acuerdo. ¿Entendés?
Eso nomás es. Yo creo que podemos contribuir produciendo No, menos. yo no Bueno, le doy. el Yo no le impacto, doy. podemos un poquito contribuir, pero el impacto va a ser mínimo. Ni Es un mínimo. centímetro de responsabilidad no le voy a hacer a estos bandidos. Ni un centímetro, ni un centímetro. Ni una letra, si yo fuera, ni una letra en beneficio de estos bandidos. Primero hagan su trabajo, después vengan a hacer los reclamos. Pausa.